no tan general del tema, yo quería decir que es muy importante desde la educación trabajar tres elementos desde el punto de vista metodológico. Lo primero desde lo individual, ¿sí? En ese tema de lo individual es reconocer que como individuos somos interdependientes del entorno, elemento clave de lo metodológico para una educación rural. Reconocernos como individuos interdependientes, dependemos de los demás. Mucha gente dice, a mí me importa un comino lo que digan o dejen de decir de mí. Eso es falso. Falso porque nosotros nos condicionan los demás, porque somos sociales. Nuestro componente social nos lleva a que nos formamos en semejanza a otros, desde la familia, pero también desde la sociedad. Y desde ahí es muy importante reconocer que la escuela metodológicamente reconozca a ese individuo desde ese elemento de dependencia. En lo social es el otro componente fundamental porque es el que nos permite construir con otros. Yo dependo de los otros, pero yo también puedo actuar con ellos en la construcción de lo que quiero. Y ese componente de lo social también es fundamental. Y el último, el tercero, es desde lo cultural. ¿Y cómo desde lo cultural hay que trabajar metodológicamente? Desde la posibilidad de construir y pasar de sujetos espectadores a sujetos participativos. Sí, ya lo había dicho, lo reitero en ese sentido. Luego, ¿cómo la escuela puede definir lo que debe ser en este caso la educación rural en el departamento? Entonces yo digo que la escuela debe trabajar primero en el reconocimiento del territorio, que es lo que venimos diciendo de qué características tiene esa ruralidad desde lo natural, desde lo social y desde lo cultural, para poder saber en qué contexto me muevo, ¿sí? Segundo, la construcción de un marco conceptual, y esta sí que es tarea de la escuela, desde qué conceptos estamos trabajando la propuesta educativa que tenemos. Entonces porque ustedes saben que teorías y conceptualizaciones hay muchas, entonces uno inicia diciendo, por ejemplo, me voy a quedar en lo ambiental, que es donde mejor me muevo. Una primera teoría fue la ecológica, ¿sí? Otra segunda teoría fue la conservacionista, ¿sí? Otra teoría que pasó fue para cortarlas son muchas, pero lo voy a cortar en tres, la ambiental. Y las tres son distintas, pero yo debo tener claro bajo qué marco conceptual estoy trabajando, para poder que no haya dificultades de comprensión. Porque no es lo mismo, por ejemplo, yo escuchaba al presidente decir un día, es que nosotros vamos a trabajar una producción en el territorio rural conservando los recursos naturales. Eso es falso. Si usted está pensando desde una teoría conservacionista, la conservación es mantener. Y las producciones actuales que nos invitan a lo masivo para poder tener rentabilidad no conservan. No, ese tipo de producción extrae, es extractiva. Y si es extractiva, pues yo no puedo decir una incoherencia de que voy a producir conservando, porque eso no tiene sentido. Entonces, ese es un elemento que desde la escuela hay que trabajar, definir el marco conceptual. Después de que yo defina el marco conceptual desde lo social, como decía ahora, recuerden, individuo, social y cultural, yo lo defino, bueno, ya ese es el camino que yo inicio. Y ya no puedo empezar a decir, como sucede normalmente, no, ¿por qué estamos pensando de esa forma? Si eso no puede ser, no, usted ya definió un marco conceptual, tiene que irse por ahí, para no perder el camino, no perder el objetivo que se ha trazado, ¿sí? Mucha gente dice el desarrollo sostenible no existe. Yo soy de los que pienso que el desarrollo sostenible es una posibilidad, que seguramente no es la mejor, pero si yo conceptualmente la asumo, pues desde ahí puedo generar muchas acciones que terminan favoreciendo, en este caso, la sostenibilidad ambiental. El tercer elemento es la lectura del contexto, y esa lectura del contexto tiene que revisar las interacciones de tres componentes fundamentales que son el natural, el social y el cultural, entendiendo que en lo natural, al interior de lo natural, ya hay miles de interacciones, pero cuando aparece el ser humano interactuando con eso natural, pues sí que aparecen muchísimas, para construir
elementos culturales. Ejemplo, la agricultura. La agricultura es una acción del ser humano sobre la naturaleza y por eso se llama agricultura. ¿Para qué? Para producir. Entonces todos esos son elementos culturales que terminan definiéndose por la relación que tiene el ser humano con la naturaleza. Entonces esas interacciones que hay al interior de lo natural, al interior de lo social y al interior de lo cultural en un contexto, pero además las interacciones que hay entre estos tres componentes es un elemento clave para la escuela, para la educación, para poder definir cómo tratar de incidir en eso. Me voy a referir ahí a un tema específico. Todos los seres humanos construimos desde que nacemos representaciones sociales y las representaciones sociales dependen de cómo he interactuado yo con ese contexto. Y entonces, para ejemplificarlo, lo digo de esta forma. El ser humano cuando se volvió sedentario, entendió que estaba produciendo residuos y no sabía qué hacer con ellos. ¿Qué hizo? Los tiró al río. ¿Por qué? Porque el río se lo lleva, me quita a mí el problema, ¿sí? Entonces, la representación social del río con relación a los residuos es la posibilidad de eliminar esos residuos. Cámbiele esa representación social a un individuo. Eso cuesta muchísimo, ¿sí? Porque él ya lo tiene aquí. Y dicen, es que yo siempre lo he hecho así. Como decimos mucho en cualquier escenario, ¿no? Pero ahí está la tarea, desde la pedagogía, de cómo incidir en esas representaciones que tiene el individuo, representaciones sociales, para poder incidir en un cambio de comportamiento. Importantísimo leer sobre ese tema de representaciones sociales. Hay un autor que a mí me gusta frente al tema, que es Moscovici, ¿sí? Que habla mucho del tema de las representaciones sociales, porque ahí realmente está la tarea de la pedagogía, ¿no? Cómo incidir en el cambio de esas representaciones sociales. Ahora, cuando a un niño de la escuela le enseñan que las raíces de la planta son como la boca, ¿él qué se imagina? ¿Que las raíces tienen qué? Dientes. Y usted, que es profesor y tiene hijos, vaya, dígale a su hijo de 5 o 6 años que llegó de la escuela en clase de vegetación y le dice, no, mijo, eso no es así. Las plantas no tienen dientes. No, la profesora me lo dijo. Y eso es sagrado. Quítenle esa representación. Muy difícil, ¿no? Hay que tener un componente pedagógico fuerte. Entonces, ¿por qué pongo ese ejemplo? Porque dependiendo cómo entreguemos la información desde lo pedagógico y didáctico para cambiar esas representaciones sociales, es que realmente tendremos la oportunidad de incidir desde una educación rural, ambiental, como se quiera, en los individuos que son los que tenemos al frente. El otro elemento es la interpretación, que es fundamental, generar procesos de pensamiento, de desarrollo del pensamiento, que le permitan a los individuos coger esa información que hoy sí que hay por montones en el mundo y poderla analizar, ¿sí? Analizar para luego ser capaz de sintetizar y explicar lo que está sucediendo desde ahí, ¿sí? El quinto punto, perdón, es construcción colectiva. Entonces aquí es muy importante, y sobre todo en la educación rural, por lo que yo decía al inicio, de que quiénes son con los que desde la familia, desde la escuela o desde la extensión de información que pueda haber en un territorio, uno como individuo interactúa, es la posibilidad de generar espacios de diálogo, de debate sobre las situaciones que se presentan en ese territorio, ¿sí? Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplificarlo fácilmente, yo como docente de ciencias naturales seguramente tengo el componente pedagógico y didáctico para dar a mis estudiantes, pero seguramente no tengo todo el conocimiento técnico que me permita explicar algunos fenómenos o problemas que se están presentando en un territorio. Entonces, como docente tengo la obligatoriedad de poner a mis estudiantes en un escenario de debate, de diálogo con expertos en el tema, ¿sí? Para que ellos le entreguen ese componente técnico, y esa es la tarea del docente. Nosotros no tenemos desde la educación todos los elementos técnicos para explicar algún fenómeno, pero seguramente hay otros sectores en ese territorio, ¿sí?, que pueden entregarlo, y por eso las salidas de campo, las visitas a diferentes sitios de producción, de investigación, etcétera, son también elementos que se deben tener en cuenta en esa construcción colectiva
que es, decirlo de otra forma, es generar espacios de conocimiento, de debate, de diálogo, que permitan adquirir otros elementos. Y finalmente, creo que lo decía era Mauricio, el tema de la sistematización y proyección. Todo lo que hacemos, si no se sistematiza, se va a quedar en la oralidad y se va a perder, ¿sí? Cuando de una generación a otra eso no se transmita. La escuela tiene la tarea de identificar los elementos culturales importantes en una generación para ser transmitidos a la siguiente. Pero para hacer eso, como no puede depender de un individuo, ni de dos, ni de tres, sino de todo un acervo de conocimiento que se genera en el territorio, lo más importante son los procesos de sistematización, porque a partir de ellos tendremos la posibilidad de proyectar lo que se ha venido construyendo, para bien o para mal, o simplemente para lo que siempre he dicho, para tomar decisiones. Entonces la sistematización en ese sentido es fundamental. Finalmente, porque sé que ya se me acabó el tiempo, yo quiero decir que todo este proceso de educación que permita reconocer el contexto, funcionar en la tarea de aportar en el desarrollo, debe tener en cuenta dos elementos claves: la transversalidad del contexto y de los problemas, y la posibilidad de interdisciplina que nos da la escuela para abordar desde lo transversal esos problemas o situaciones que se presentan. Una interdisciplinariedad que lo que debe tener en cuenta es la posibilidad de generar comunicación entre las diferentes disciplinas y poder avanzar en interpretaciones mucho más construidas sobre fenómenos y situaciones que se presenten en ese territorio.